¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro 8 Magazine del jueves. En el programa de hoy vamos a hablar mucho de historia, pero desde diferentes puntos de vista. Empezaremos haciéndoles partícipes a todos ustedes. Van a vivir la historia de una forma activa a través de las rutas que nos propone la Diputación de Burgos en una serie de guías que tienen el epígrafe común Burgos de Leyenda y que nos proponen itinerarios a lo largo y ancho de la provincia a través de las leyendas y las historias que albergan cada una de las ubicaciones que propone. Conoceremos seres mitológicos, pero también elementos naturales singulares. Todos ellos están reunidos en Burgos de Leyenda y sus autores nos los presentan hoy en 8 Magazine. Además, los jueves hablamos de nuestras tradiciones. Abrimos el calendario etnográfico cumpliendo con las citas que deberían estar celebrándose y que se han visto suspendidas a causa de la pandemia. Hoy estaremos en Quintanar de la Sierra celebrando San Cristóbal y en Frías celebrando la Sanjuanada, la fiesta del Capitán. Dos citas que se celebran, esta última, la de Frías, alrededor del 24 de junio y la de San Cristóbal mañana, día 10, y que este año han tenido que suspenderse, pero que nosotros queremos mantener vivas porque están cargadas de tradición, de cultura y de historia. Y las repasamos de la mano de nuestro experto en folclore y etnografía, Alfonso Díez Ausín. Los jueves, además, en 8 Magazine abrimos un nuevo episodio de la serie de reportajes Mirada Burgati, que realiza Jesús Toledano y que nos lleva a los escenarios que todavía se conservan de algunas partes de nuestra historia. Hoy vamos a ser testigos de las excavaciones que se están realizando en el entorno de las Llanas. Excavaciones arqueológicas de las que, como les digo, vamos a ser testigos incluso de la extracción de algunas piezas importantes y además en esta entrega con unos participantes muy particulares, recreadores históricos que nos van a ayudar a situarnos en el momento de la historia del que nos estamos ocupando. Todo un lujo que vamos a realizar de la mano de Jesús Toledano. Esto y además página gastronómica y algunas cosas más que irán ocurriendo en nuestro 8 Magazine de hoy. Comenzamos. Arrancamos nuestro 8 Magazine de hoy haciéndoles propuestas como nos gusta hacer siempre. En esta ocasión creo que les va a interesar mucho porque tiene todos los ingredientes para que ustedes las disfruten. Lo vamos a hacer dentro de la provincia, pensando en pequeñas escapadas, ¿no? Que seguramente ustedes ya están realizando. Bueno, pues les vamos a dar algunos destinos para visitar la provincia y descubrir lugares que a lo mejor no conocían o historias que contienen esas ubicaciones. Y lo vamos a hacer a través de la publicación de 7 guías con 7 temáticas distintas que se detienen en el patrimonio inmaterial de las zonas que recorren. La propuesta tiene un título genérico que es Burgos de Leyenda y lo vamos a conocer más en profundidad de la mano de una de las autoras de las guías, María López. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y nos acompaña también José Antonio Gómez, que es jefe del Servicio de Fomento y Desarrollo Rural. Formáis parte de un equipo un poco más grande, José Antonio, que habéis trabajado, me contabas hace un momento, no sé si con intensidad, pero con muy buen ritmo y con muy buena sintonía. Y este es el primero de los resultados que presentáis públicamente, ¿no? Se acaba de presentar hace pocos días. Luego hablamos de otros proyectos que tenéis, pero vosotros representáis a un gran equipo en realidad. Sí, buenas noches. Sí, la verdad es que esto hay que enmarcarlo dentro de una subvención de la Junta de Castilla y León. Llevamos trabajando
con esta subvención y concretamente dedicado al patrimonio inmaterial de la provincia ya 2 años, empezamos en el 2019 y la verdad es que este año hemos conseguido, el año pasado también, pero este año más concretamente, formar un equipo de trabajo multidisciplinar que nos ha permitido pues, el poder realizar un producto que yo creo que a los burgaleses va a ser de mucho interés, como es Burgos de Leyenda. Les decía a nuestros espectadores, María, que os fijáis en el patrimonio inmaterial. Desde luego que cuando sigan estas guías van a poder visitar monumentos físicos, pero os basáis para estructurar cada una de las 7 rutas en leyendas, en tradiciones, en la historia. A eso nos referimos cuando hablamos de patrimonio inmaterial, ¿no? Sí, exacto. Nos referiríamos cuando hablamos de patrimonio inmaterial a todo ese legado que no tiene un soporte físico que hemos recibido de nuestros antepasados y que forma parte de nuestra identidad. Al no tener un soporte físico, pues es más difícil de conservar. Una buena forma de que se conserve este patrimonio es mediante la difusión y bueno, este es un poco el objetivo de esta carpeta que se ha hecho y que utiliza un poco las leyendas como vehículo para que tanto los burgaleses como los turistas que nos visitan descubran o redescubran nuestro patrimonio cultural y también natural, ese patrimonio que hay en nuestros pueblos y que muchas veces no le damos tanta importancia y nos vamos a visitar pues cosas que están más alejadas de donde residimos. Ahora nos vamos a detener, vamos a poner algunos ejemplos de estas rutas y estas propuestas un poco desconocidas, pero José Antonio, ¿a quién os dirigís? Como decía María, a los burgaleses que van a redescubrir la provincia de otra manera, a los turistas, a ambos. Pues mira, yo creo que lo comentábamos antes María y yo, que sin querer la pandemia, porque esto surgió mucho antes de la pandemia, pero al final el objetivo que queríamos conseguir, que era, por un lado, que los propios burgaleses descubrieran la provincia, yo creo y me incluyo, que desconocemos enormemente la provincia, nos dedicamos más a salir fuera y no somos conscientes de la provincia que tenemos. Y estas rutas lo que hemos pretendido es, por un lado, que vayan dirigidas a los propios burgaleses y por eso te decía que quizás ahora es el momento de aprovechar esta nueva situación para animar a todos los burgaleses a que visiten la provincia, pero también queríamos hacerla extensiva a provincias limítrofes, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Tenemos pues Cantabria, el País Vasco, Madrid, tenemos yo creo que un potencial turístico muy rico en Burgos y la idea era al final que todo el mundo pudiera venir aquí. Y porque además entiendo que buscamos también que esto tenga una repercusión económica y de desarrollo en los lugares en los que vamos a visitar a través de las rutas. Así que necesitamos que vayan muchos burgaleses, pero también personas que llegan desde otras provincias, porque el turismo tenemos claro que antes de la pandemia, desde luego, era uno de los objetivos por los que pasaba el desarrollo rural, pero ahora que es un sector que ha sufrido tanto con el parón de estos meses, necesita una reactivación que, bueno, puede llegar por esta vía, ¿no? Sí, es fundamental. O sea, yo creo que reactivar la economía en los pequeños municipios de la provincia de Burgos es un tema, yo creo que imprescindible. Y que esto puede ser, como tú bien dices, un vehículo. Hace tiempo ya también desde el propio servicio sacamos las gastorrutas a través de Burgos Alimenta y esto lo que hemos pretendido es que sea un complemento, que al final la gente conozca en nuestra provincia, bien a través de Burgos de Leyendas, bien a través de las gastorrutas, bien a través de Burgos Origen y Destino. Es decir, yo creo que el turismo en la provincia de Burgos tiene que ser un eje dinamizador de la economía
economía provincial y en ello trabajamos. Vamos a poner algún ejemplo, María, porque yo preparando la entrevista, leyendo solo los títulos de las 7 rutas, la verdad es que ya llaman poderosamente la atención. La primera se dedica, bueno, no hay un orden tampoco, se llama Misterio y nos lleva a lugares llenos de secretos, maldiciones y enigmas. Está también la ruta Cuevas y Rocas, Milagros y Creencias Cristianas, Héroes míticos, Agua y seres fantásticos. Y la última se dedica a los árboles, que en cada una de estas rutas hay diferentes lugares, diferentes singularidades, pero sobre todo hay historias que es muy probable que no conozcamos. ¿Cuál es la que a ti personalmente más te gusta? Bueno, es difícil elegir. Por ejemplo, la primera ruta en la que trabajamos, la primera que plasmamos ya en un formato físico, fue la de Seres Fantásticos, quizás por eso le tengo un poco más de cariño, ¿no? Y bueno, quizás elegiría pues alguna de las historias que encontramos en él. Por ejemplo, pues me llama la atención, ¿no? Que aquí en Castilla, bueno, en Burgos, tenemos también unicornios, lo que pasa que los llamamos alicornios, y bueno, pues los tenemos representados en capiteles de diferentes iglesias románicas. A veces pensamos que no hay seres fantásticos en la mitología burgalesa, vemos que en la vasca sí que hay, en la asturiana, y sin embargo resulta que es muy rica en duendes, en seres medio humanos, medio pájaro, etcétera, la tradición oral burgalesa. Y nos parecía muy interesante plasmar eso en una de las rutas. Y bueno, nos parecía que podía ser muy atractivo, sobre todo para los niños. Estaba pensando justo en eso, precisamente. Bueno, y también en poder descubrir, ¿no? En la aventura que supone no solo llegar a un sitio, sino implicarte en la ruta, observar los sitios de forma un poco más activa, ¿no? Vosotros habéis diseñado una carpeta como la que tenéis cada uno de vosotros, que dentro contiene los diferentes dípticos de las rutas, y también hay una parte interactiva, ¿no? Hay juegos relacionados con cada una de las rutas que, bueno, permite reforzar un poco, iba a decir lo aprendido. Yo he intentado hacer alguno antes de hacer la ruta y ha habido cosas que no he podido colocar, así que os doy la razón en que desde aquí no conocemos bien la provincia, pero ¿no? El primero, por ejemplo, te marca dónde ubicar algunas leyendas en el mapa de la provincia de Burgos. Mejor háganlo después de visitarlo, pero ¿qué buscáis con eso también? Reforzar un poco el mensaje, ¿no? Eso es, nuestra intención era un poco crear una serie de rutas que pudieran usarse para el turismo familiar, que fueran atractivas para todas las edades, y acompañarlo con una serie de juegos que permitieran pues, que los niños estén un poco más atentos cuando hacen las rutas, y que bueno, pues, se interesen un poco más por las leyendas, por las historias que se cuentan en nuestros pueblos, y bueno, pues que disfruten un poco más de la experiencia. Eso es. Decía que, José Antonio, que las guías como tal ya están en diferentes puntos de la capital, en las oficinas de turismo municipal y también la de la Junta, y en diferentes ubicaciones de la provincia, ¿no? Sí, lo que hemos intentado es distribuirla, no solo en la capital, sino en todas las oficinas de turismo de la provincia. Hemos realizado los envíos estos días atrás y me imagino que si el reparto ha sido correcto, pues estará llegando. No obstante, como tú bien has dicho, también se pueden obtener o se pueden visitar a través de la página web de la Diputación, y también pues algo que ahora está tan de moda en la restauración como es el código QR, claro, ¿no? Ahora que tenemos las cartas en la mesa de las terrazas viendo el código QR, pues también hemos querido incorporar este código QR pues para que también hasta los más pequeños que ya utilizan móviles desde una edad muy temprana, pues sea muy accesible estas guías. Por cierto, se acaban de presentar, lo hacíais creo que la semana pasada. ¿Habéis tenido algún feedback ya de algunas primeras experiencias sobre esto? ¿O cómo lo han recibido al final los responsables de las oficinas de turismo, que son
los intermediarios, ¿no? entre vosotros que hacéis la propuesta y que diseñáis las guías y los receptores, que son los burgaleses o los turistas que se acercan. Bueno, yo creo que por ahora bien. Sí que es cierto que, como ya te he comentado, los envíos les estamos realizando y la presentación fue la semana pasada, pero yo creo que tenemos unos grandes profesionales en la provincia y todo este tipo de guías y de ayudas yo creo que las reciben de una forma muy positiva, porque al final ellos mismos lo que pretenden es tener instrumentos para poder proporcionar y dárselo y enseñárselo a los propios turistas. María, ¿habéis tenido ya algún feedback o cuando lo habéis presentado? A mí me llamó mucho la atención, me parecía muy interesante. Supongo que a los técnicos de turismo de las diferentes ubicaciones también, ¿no? Sí, tanto en la rueda de prensa, cuando bueno, lo presentamos a algunos periodistas y que nos comentaron pues, que era interesante, ¿no? La novedad de la propuesta, y también en las oficinas de turismo de aquí de Burgos pues, nos comentaron pues, que claro, cualquier material que se genere, que fomente este tipo de visitas, pues a ellos les facilita el trabajo y bueno, que resulta interesante para los turistas también. ¿Cómo ha sido el trabajo de documentación? Porque en vuestro caso tú has escrito la guía con otra compañera, las has diseñado, por así decirlo, habéis elegido las temáticas. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pues nosotras partíamos del trabajo que se había hecho ya el año pasado de recopilación. Cuando revisamos el trabajo que se había hecho, vimos que había recogidas muchísimas leyendas, muchísimas más de las que aparecen aquí en esta guía, y que, bueno, que probablemente en otros años pues podamos introducirlas en algún folleto. Entonces, claro, pues nos vimos ante el reto, ¿no?, de tener que elegir entre ellas, porque claro, todas no podían hacer estar. una selección, esa siempre es la parte más complicada, ¿no? Eso es, al final es muy subjetivo, y bueno, sí que nos guiamos por un criterio espacial, porque, bueno, como ya comentaba José Antonio, queríamos hacer una carpeta que fuera parecida a la de Gastrorrutas, porque tuvo mucho éxito, y nos parecía pues, que era un formato que era bastante manejable, que se puede llevar cuando te vas de excursión, por ejemplo. Entonces, claro, ahí ya estábamos más limitados en número de palabras a la hora de contar las leyendas. Claro, las leyendas son un patrimonio oral, se transmite oralmente, por tanto hay muchísimas versiones de cada una de las leyendas. Dentro de eso hemos tenido que elegir una de las versiones y además resumirla un poco también con nuestras palabras para que nos cupieran los caracteres que nos permitía cada uno de los folletos. Queríamos que en cada temática de folleto hubiera entre unos 5 o 7 temas, ¿no?, o leyendas, y claro, eso nos ha limitado bastante. Sí que hemos intentado hacer guiños a esas leyendas que no hemos podido meter por espacio, o bien en las portadas o bien en los pueblos en los que se ubican, hablar un poco de ellos también, en las recomendaciones de visita que hacemos en la parte posterior de los folletos, porque sí que, bueno, aparte de la tabla de distancias que nos indica un poco la distancia de pueblo a pueblo donde se localizan las leyendas, incluimos un poquito pues, qué se puede visitar en la zona, tanto de patrimonio cultural como de patrimonio natural. Y bueno, pues ese habría sido el proceso. Lo único que nos queda es recorrerlas. Este equipo que también funciona, José Antonio, sigue trabajando y habéis anunciado ya la publicación de una guía sobre el canal de Castilla, pero seguiréis. Sí, como también se presentó en la rueda de prensa, hemos generado también un folleto sobre el canal de Castilla, pero en estos 6 meses que este equipo ha estado trabajando, pues han ido diseñando pues una serie de trabajos que yo creo que a lo largo de este verano pues iremos presentando, la Diputación irá presentando, pero yo creo que queda mucho trabajo por hacer. Como bien ha dicho María, el patrimonio inmaterial de la provincia de Burgos es inmenso y yo creo que es necesario ordenarlo, es necesario transmitirlo y sobre todo es necesario disfrutarlo, y yo creo que esta es una oportunidad para ello. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a disfrutar de las 7 propuestas que nos traéis hoy a lo largo de este verano, y en cuanto tengáis las siguientes nos las contáis y nosotros vamos a hacerlas también, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias, María, José Antonio, por habernos acompañado esta noche en 8 Magazine, y hasta muy pronto.
Pues muchísimas gracias. A mí, si me permite, sí que me gustaría dar las gracias al equipo, porque al final a mí me ha tocado coordinarlo, pero sí que es cierto que sin el trabajo de un equipo que ha trabajado duro, pues este resultado sería imposible. Así que sí que me gustaría públicamente agradecer a las 6 personas que han integrado ese equipo o la labor que han realizado. Estupendo, pues con ese agradecimiento nos quedamos. Hasta muy pronto. Muchísimas gracias. A estas rutas vamos a sumar nosotros la propuesta gastronómica del día. Ya saben que en 8 Magazine este verano nos vamos de tapas. Todas las jornadas lo hacemos de la mano de Gerardo de Mateo, que nos vuelve a llevar a la favorita, a disfrutar de las propuestas que nos trae Juanillo. Adelante. Hola señora, ¿qué pincho italiano traemos hoy? Señora, no se me mueva porque en estos minutos que vamos a tener ahora vamos a realizar otro pincho, este de domingo. Juan y yo. Juan y yo. Como si fueras andaluz. Juan y yo. Y yo. Hoy aquí en la taberna urbana de la favorita vamos a disfrutar de... no de Italia, ¿no? No, vamos a hacer un salpicón. Un salpicón. Sí. En Italia es salpiconito. Sí, salpiconito. Salpiconetto. Salpicón. Bueno, fíjense ustedes porque hoy es otra mezcla que tenía en la nevera. Que dice, ¿qué tengo aquí? Pulpo, 4 langostinos, 3 berberechos, ¿qué hago? Pues Sí. mezclar otra Vamos a vez. mezclarlo otra vez. ¿Te toca abrir? Abrimos, porque recordamos que todos estos días de pandemia, bueno, pues todo está, la favorita lo tienen todo perfectamente. Menos mal que no hemos traído un cuchillo. Desinfectado, bueno, limpio, ¿no? Limpio, sí, está todo bien preparado. Otro plato, este podemos decir Esto es una de domingo ración, y de son verano, ¿no? raciones. Esto vale para todo el año también. Ya no hay pegas. Vale. Le vamos a poner mejillones, berberechos, pulpo, langostino cocido y bacalao. Qué bueno. Esto con el Bacalao bacalao. fresco esta vez. Este es fresco, lo hemos cocido, pero llevamos bacalao. Yo también me ¿Vale? gusta mucho el fresco, además le empano así para hacer soldaditos y está buenísimo. Con mayonesa japonesa. ¿ves? japonesa. Sí, ya sabía yo. Y un poco de picante. Empezamos un poquito. Muy bueno. Pimiento verde. Pimiento verde. Italiano, ¿puede ser? Italiano. Este sí. Italiano de italiano. ahora de toda la vida. Eso es. Un poquito de cebolla. Un poco de cebolla. Orcal de la tierra, de verano, o cebolleta. El que queramos Es cebolleta, ¿eh? Cebolleta, mejor. Cebolleta, sí. Ahora está muy Cebolleta bueno. está muy bien ahora. Este picho es de colores, de estos que... Es bonito, que sí, verlo esto es sí, bonito, sí, ¿verdad? sí, sí. Guardamos aquí Eso es. para hacer el pochado de otro pincho. Bacalao. Bacalao. Aquí ahora vamos a hacer lo que vamos a preparar es una ración, ¿vale? Pero vamos a hacerlo industrial. Vale. Bueno, a mí ya me parece mucho para una ración. Hombre, pues es que es difícil cocinar para uno. Más Ya, fácil cocinar para pero todos. es que hay mucha gente que está sola en casa, ¿eh? Sí, sí, tiene que cocinar mucha para gente, uno. mucha gente. Bueno, de todas formas pueden venir aquí, te lo pueden llevar a casa también, ¿eh? Fíjate que ¿sabes lo que...? Yo viendo así este pincho, que tiene va a tener una pinta buenísima. Aquí le metes unos garbanzos y te puedes morir. ¿Por los garbanzos? Por todo, con los garbanzos. Pues mira, eso no había pensado. Que sí. O sea, la ensalada típica que Sí. hacían nuestras madres de garbanzos. Sí. ¡Buah! Pero bueno, ahora Y vamos. tienes ahí un plato, un primero ensalada de garbanzos con marisco. Ensalatita. Ensalatita. Como hemos dicho que es El italiano. mejillón hay que echarle entero, ¿eh? Vale. Que ¿por nadie qué? lo pique. Porque cuando le das un par de vueltas, al estar cocido, Sí. ellos mismos se empieza a romper, Ah, ¿vale? buen truco. Entonces, si tú le picas, ya cuando le vas a comer está hecho polvo. Mira que el mejillón que dicen que es el marisco de los pobres, pues a mí me parece uno de los mejores Buah, a mí me encanta. mariscos, ¿verdad? El langostino entero, ¿eh? También. Sí, porque todas estas cosas que digo son primero pruebas que he hecho. Lo hemos dejado picado y cuando lo picas, por ejemplo, lo que sobra al día siguiente lo vas a comer, se ha hecho una bola. Vale. Entonces las piezas tienen que ser enteras para que lo que te sobre al día siguiente tú puedas ver Que hay langostino. que hay langostino, que, joder, que tiene presencia. Ajá. ¿eh? ¿Vale? Y le metemos, ¿ves cómo ha quedado? Le vamos a meter ¿Eso qué es? zumo de naranja. Ajá. ¿Qué le va a dar esto? ¿Acidez? o- No, pues la naranja y el limón con los vinagres y los aceites va muy bien. Va muy bien. Frescura, buscamos también la frescura, como siempre, ¿no? Sí, y las compensaciones de los sabores. Poco limón también. Qué rico. Sal, nada. No, sal nada. El marisco ya la lleva. Sal no, a esto no le hace falta sal.
¿Qué pinta? ¿Eh? Es que hemos hecho para una ración de mucho, ¿no? Hombre, luego colocaremos ahí justo la ración. Quinto, claro, y el otro te lo comes tú. Vamos a echar un poco de... Fuerza, un poco potencia. eso es. Joder, un poco me cago en la leche. Pero que no pasa nada, joder. Esto es lo... Qué miedo tienes tú. Que no, que no. Que el Un tabasco... poco de oye. alegría, joder. Si no tiene alegría esto no funciona. Vale, vale. Ahora un culín de vinagre. Vinagre bueno, ¿eh? Este es reserva que tienes tú guardado. Sí, este es jerezano. Vinagre de Jerez y, por supuesto, el aceite de tu amigo. Aceite del amigo. Por lo que estoy viendo, tampoco abusas ni de aceite, ni del vinagre ni del aceite, ¿verdad? Luego depende del gusto también, ¿eh? Cómo vaya la gente. Joder, qué ¿Has pinta visto? tienes. ¿Cómo va quedando? Y ahora vamos a emplatar, ¿no? Sí. Voy a quitarte de esto. Buah, ya me estoy viendo ahí con el picatoste haciendo así. Joder, sí. La tostadita, Lo mejor ¿verdad? es luego todo lo de todo esto de abajo. Hombre, el fondo. con pan, Buah, esto es una locura, macho. con una tortita de aceite ahí, joder. Es que grabamos a unas horas muy malas, Juan. Es El próximo siempre. día grabamos aquí los programas a las 4:30 después de comer, así ya no nos da tanta envidia, ¿no? Eso es. Sí, claro. Pedazo de salpiconi que nos hemos marcado. Oye, la favorita. Hombre, aquí la favorita de siempre. No nos gusta hacer platos. ¿Sabes ahora mis vecinos? Me dicen que estoy todo el día así. Me vacilan así. Claro, porque yo soy también de los que he hecho así. Sí. Pues oye, ya estás así. En fin, ¿qué va a ser? Hombre, solemos echar también la sal así. En la Pero eso en la parrilla, en la parrilla. Pla, Venga, ahí, zaca. echamos, claro. Aquí si hacemos esto, luego hay que recogerlo, ¿eh? Claro, no, Por eso pues no aquí. tenemos que crear. Luego tú y yo recogemos esto y fregamos Hombre, esto, ¿eh? es la gente que se cree. Para que la gente se pilla y nos vamos. Y aquí No, no, se la queda. gente se cree que nos lo comemos, Sí. ¿sabes? Después sí lo prueban, sí. No sé, pero ¿cómo vamos a probar todos los pinchos que tienes en la barra? No, hombre, uno por día. Oye, un día podríamos hacer un programa de probar todos. Todas las semanas. ¿A quién traemos? Nosotros Vale. venimos el viernes y hacemos ras. Bueno, en fin, que nos vamos. Vamos a seguir charlando, preparando el pincho de mañana para que vosotros tengáis también, pues, originalidad siempre en vuestra casa. Juan, gracias. Muy bien, gracias a ti. Mañana nos vemos aquí en la Taberna Urbana de la Favorita. Sean buenos. Adiós. La de hoy sí que es una receta que podemos hacer en casa, aunque insisto, yo prefiero tomármela en la favorita hecha por las manos de Juanillo. Muchísimas gracias, qué fresco y qué rico este pincho. Con este sabor nos vamos a publicidad, porque tenemos que abrir calendario etnográfico, abrir un nuevo episodio de Mirada Burgati, un montón de temas que desarrollamos tras la pausa. Estamos de vuelta en 8 Magazine los jueves, ya saben, y además se lo he recordado en el inicio del programa, en nuestro sumario, abrimos calendario etnográfico. Es decir, recuperamos las citas que corresponden a este momento del calendario y que, sobre todo, a causa de la pandemia, pues no se pueden celebrar, pero no queremos olvidarlas, porque igual que comentábamos en el primer tramo del programa, esto es patrimonio inmaterial que tenemos que preservar y para eso hay que mantenerlo vivo. ¿Y quién se encarga de eso en este programa? Pues nuestro experto, nuestro etnógrafo de cabecera, que no es otro que Alfonso Díez Ausín. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Seguimos el calendario y también recuperamos algunas citas que ya tendrían que haberse producido, que no van a coincidir en este periodo de verano, pero que son muy importantes, Alfonso. Así que hoy vamos a hablar de San Juan, que fue a finales de junio, y de San Cristóbal, que será este fin de semana, ¿no? Es así. Eso es. Primero vamos a hablar de la Sanjuanada de Frías, ¿no? Una fiesta tremendamente interesante de la provincia de Burgos. Además es una fiesta declarada de interés turístico regional. Pienso que tendría que tener más catalogación incluso por la
como os digo, por la importancia, ¿no? Y las connotaciones que tienen además cívico-religiosas, es muy interesante. Y después, bueno, claro, lo que ocuparía tal día como mañana, ¿no? El día 10 de San Cristóbal, y por eso mismo, bueno, pues en pueblos como Quintanar de la Sierra, donde veremos después cómo lo celebran o cómo lo tendrían que celebrar, ¿no? Y lógicamente, pues este año nada, ahí nos hemos quedado. Vamos a estar en esas dos ubicaciones. Empezamos por orden, en Frías celebrando la Sanjuanada, como corresponde al 24 de junio en realidad. Eso es. Bueno, ahora pasan muchos sitios que para que la gente pueda ir, porque por desgracia los pueblos están con unas cantidades mínimas de gente, no despoblados, pero la verdad es que la población que hay pues es una población eminentemente mayor. Y claro, al final pues eso conlleva a que las fiestas siempre se trasladen a los fines de semana, ¿no? Estas fiestas se tendrían que haber celebrado 23, 24 de junio y 25, y al final, bueno, pues siempre es el fin de semana que cae más cerca a San Juan. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ir viendo imágenes de Frías, de la Sanjuanada de Frías, luego veremos también algunos vídeos. Ya para empezar hablando de indumentaria, esta es muy característica. Sí, la verdad que sí, mirad, la ciudad de Frías, porque es la ciudad, por cierto, más pequeña de España. Sí. Si a ti en el trivial te ponen ¿cuál es la ciudad más pequeña de España? Es Frías, ¿no? Y es muy curioso porque es un título que concede Juan II de Castilla, el padre de Isabel la Católica, en 1435. Entonces pasa a ser ciudad como tal, independiente del Valle de Tobalina, ¿no? donde se enclava la ciudad de Frías. Curiosamente, bueno, pues esta alegría a la ciudad le dura poco, porque en 1450 más o menos Juan II de Castilla cambia por la villa de Peñafiel al condestable de Castilla, también conde de Haro, ¿no? la ciudad. En este momento bueno, pues empiezan a aparecer problemas dentro de la propia ciudad de Frías, y aunque en un principio parece ser que la relación con el condestable es bastante amena, luego ya, bueno, pues él intenta subirle los impuestos, perder privilegios, y claro, la ciudad al final se rebela, hasta el punto que, bueno, se supone que eligen un capitán, y esto es en el mes de julio más o menos, y bueno, pues en teoría la ciudad vence un poco sobre esas malas artes, ¿no? al duque. Cierto que parece ser que, según dice la historia, hacia 1581 al final, bueno, pues claudica también la ciudad de Frías. Bueno, pero primero desafía un poco esa autoridad, Sí, ¿no? desafía la autoridad, pero bueno, al final, en 1581 parece ser que ya no les queda otra que volver a pertenecer, aunque no pierden el título de ciudad, ¿no? a ese Valle de Tobalina. Todo esto, yo os digo, es unas connotaciones, pues religiosas y civiles, militares, porque desde ese momento la ciudad de Frías, pues estamos hablando de una fiesta tremendamente antigua, pues ha celebrado esto. ¿Y por qué por San Juan? Porque parece ser que se hicieron fuertes en lo que ahora se llama las eras de San Juan, que están justo debajo del castillo, y es donde estuvo allí la iglesia de San Juan. De hecho, en este espacio es uno de los lugares en donde se revolotea la bandera, ¿no? Estamos escuchando las músicas a Pedrito y a Santiago, que son los antiguos gaitero y redoblante que había en el pueblo, ¿no? Ahí han fallecido, y bueno, pues eran dos músicos míticos. Las grabaciones las hizo el colectivo Yesca, ¿no? En uno de los discos que tiene. Claro, el símbolo es la bandera. Y en cierto modo, bueno, pues se le hace depositaria al capitán, que es la figura principal. Aparecen 4 danzadores. También es muy curioso porque sabemos por ejemplo, Dulio Fernández, ¿no? Que farmacéutico que tiene una calle en Burgos, todo el mundo conocerá la calle Dulio Fernández, pues era un farmacéutico de Frías, y hace unas memorias muy interesantes donde habla de las diferentes fiestas, ¿no? De cuando él es pequeño, lo conoce, y nos dice cómo son 8 danzadores junto con una especie de zarragón los que actúan durante las fiestas. Hacen danzas de palos como las que vimos el otro día en Silos, hacen incluso un baile de trenzado como el que vimos en Silo, pero todo esto desaparece en memoria, hasta el punto que ahora solamente se conservan los 4 danzadores que acompañaban al capitán para la fiesta de San Juan. Entonces, bueno, pues el capitán, como os digo, es el símbolo de la fiesta. Siempre en teoría era un mozo casadero,
y a él, bueno, pues se le cede esa bandera, ¿no? Que es el símbolo un poco de todo. Mira, ahí estamos viendo cómo bailan en la era de San Juan, ¿no? Entonces, bueno, pues las connotaciones, como os digo, son muy interesantes, empezando pues, por la propia elección, ¿no? Del capitán. Se supone que antiguamente debían ser los nobles de la villa los que elegían la figura de este capitán, que además tenía que pertenecer a la nobleza, ¿no? Ahora ya, bueno, pues la tradición hace que sea un mozo y en teoría casadero, o un mozo quinto. Ahora ya, pues, bueno, pues el mozo que en teoría pues quiera, pueda, y es muy curioso porque prácticamente en un porcentaje altísimo todos los mozos, los chicos de Frías han sido capitanes o danzantes, o danzadores. Entonces, bueno, pues dentro del patio del castillo ahí vemos otra connotación muy interesante militar, pues es donde en teoría se hace la elección de ese capitán, y es el que tremola la bandera, porque veremos que la sube y la baja varias veces a ras del suelo y sobre la cabeza de una forma muy complicada, el que tremola la bandera de la mejor forma posible, ¿no? Alfonso, vamos a ir viendo en imágenes todo esto que nos has contado. Vamos a empezar por un vídeo que recoge la tradición en la actualidad, ¿no? Cómo se vive en este momento, lo vemos y lo comentas. Adelante. Estamos viendo imágenes, bueno, bastante actuales, ¿no? Sí, sí, totalmente. Estas las grabé yo hace 2 años. Este es el baile de la justicia, casi el final de la fiesta. El capitán, como luego veremos, bailará con la capitana que él elige, ¿no? Casi siempre suele ser la novia del capitán, ¿no? Y es obligación del ayuntamiento, pues, saber bailar esta pieza, ¿no? Entonces, después de que del capitán y la capitana bailan esa jota mezclada con un baile a lo ligero, que luego veremos, pues el ayuntamiento tiene que hacer esto, ¿no? Es muy curioso, claro. Ahora las formas de baile pues son un poco distintas. O sea, hay los gente que estamos no sabe viendo bailar en este momento son los concejales del los concejales ayuntamiento con las de mujeres Frías. o las concejalas ahora con los maridos. Claro, es el baile de la justicia y es obligatorio. O sea, hay que aprender a bailar esto Va en si el tú cargo, quieres pertenecer, eso eso es, al ayuntamiento de Frías. Bueno, pues esta es la Corporación Municipal de Frías cumpliendo con la tradición, que es obligatorio, va con el cargo, como nos ha explicado Alfonso. Esta fiesta tiene más partes. Vamos con el siguiente vídeo que nos has hecho llegar, Alfonso, y que habla de otro momento de esta fiesta del capitán, de la Sanjuanada de Frías. Lo vemos y nos cuentas a qué momento corresponde. Estamos viendo unas imágenes que nos ubican en la ciudad de Frías, que es maravilloso, la verdad, ¿eh? Toda esa historia que nos has contado encaja perfectamente en este escenario todavía hoy. La verdad que sí. Bueno, aquí estamos viendo, pues es un vídeo que he encontrado en internet y bueno, pues en un principio contextualiza esa ruta de Castilla y después aparece, claro, lógicamente la fiesta del capitán. Bueno, Tobera, la ermita de la Virgen de la Hoz y esa tradición antigua del Cristo. Es un entorno que nos permite retrotraernos muy bien a ese momento y a esa tradición, porque los escenarios se conservan perfectamente, Alfonso, sí. Y es maravilloso. Ahí estamos viendo, si sacáis la imagen, el revoloteo de la bandera en las eras de San Juan. Son vídeos, la verdad, esto ya tiene unos cuantos años. Vemos, bueno, esa destreza del capitán haciendo ese revoloteo mientras los danzadores, los 4 danzadores bailan en las 4 esquinas, ¿no? Se supone que ahí, en ese sitio, es donde está el solar de lo que fue la antigua iglesia de San Juan, ¿no? Donde se hicieron fuertes los ciudadanos de Frías, ¿no? Por eso, quizás, como esto fue en el mes de julio, como os digo, pues en cierto modo cogen un poco a San Juan, porque ya la ciudad parece ser que por documentos antiguos celebraba la fiesta. Alfonso, pero ese uniforme del capitán nunca me había parado a pensar, no es en absoluto medieval, es mucho más, mucho posterior. Es la evolución, lo mismo que los danzadores cambian los calzones cortos por un pantalón largo, pero conservan las enaguas, pues el capitán mezcla, porque además hay una cosa muy curiosa, o sea, lo que se celebra es esta victoria o este levantamiento de, como os he contado, de la ciudad de Frías contra el conde de Haro, el condestable de Castilla. Pero también, durante las guerras carlistas,
los mozos de Frías tuvieron algo que ver con la contienda. Y lo mismo pasa con la francesada. Cuando en la época de los franceses, lo mismo. Entonces, claro, es que ese uniforme nos evoca más claro, ahí. Ahí está. Es una especie de remezcla, es un remix de todas estas fiestas, aunque el grueso gordo es lo que os he contado de 1450. Y claro, ahora ya el capitán en su momento, bueno, pues se vestiría con un traje militar de algún modo determinado, pero lo que nos ha llegado ahora son esa especie de casaca con ese bicornio relacionado con la francesada. Entonces, bueno, pues es un poco la diferenciación, ¿no?, del capitán para el resto de personajes de la fiesta. Cuando una fiesta es tan antigua y ha atravesado tantos momentos históricos, pues va incorporando también de cada momento una aportación diferente. Seguimos viendo más imágenes. Creo que el siguiente vídeo corresponde al nodo. Es un nodo de 1954 donde bueno, pues sale la ciudad de Frías. Ahí vemos los antiguos danzadores, el capitán, en esas romerías que organizaba el Orfeón Burgalés. Y bueno, pues es una preciosidad, por eso os lo quería traer, porque bueno, vemos además la gracia con que bailan y cómo revolotea la bandera al capitán. Ahí vemos a los antiguos gaiteros y ahí le vemos bailando con la capitana, ¿no? Esa jota más, siempre ella pues tenía que vestir de un modo un poco especial, ¿no? Ahí le vemos con un traje incluso de polisón, ¿no? Se tiene que notar que la figura del capitán y la capitana son muy importantes y por eso tienen una indumentaria un poco distinta, ¿no? Y bueno, luego aparecen ahí otras imágenes donde, bueno, pues aparece el Orfeón Burgalés, etcétera, etcétera. Y aquí vemos ese baile de la capitana, la jota que ahí hacen ahora, además vemos cómo la ciudad los jalea. Este es el capitán bailando con la capitana y el cierre. Eso es. Bueno, después todavía queda que bailen los concejales, que ya les hemos visto bailar. Después de eso es cuando vendría el baile de la justicia. Qué maravilla. Incluso, bueno, pues la bandera, que es un símbolo importante, no puede doblegarse. Por lo mismo, cuando se le entrega al capitán, se le entrega desde el balcón para que baje recta y el capitán hace lo mismo, devuelve, el día que tiene que devolver la bandera, la devuelve también sin bajar por las escaleras porque en ese momento tendría que torcer la bandera. Entonces, claro, es todo un símbolo, tiene que quedar completamente en yesta. Y en recuerdo también de la cantidad de víveres que tuvieron que repartir en su momento cuando el asedio, el capitán reparte rape a todos los asistentes el último día de la fiesta. Yo digo que son unas connotaciones rarísimas, sí, interesantísimas, muy curiosas, incluso las músicas nos suenan mucho a músicas militares. Es una auténtica joya de la cultura tradicional de Castilla y León. Que este año no se ha podido celebrar, porque no se ha podido celebrar ninguna fiesta, pero que el año que viene, con este aprendizaje que tenemos, pues disfrutaremos todavía más. Tenemos que irnos a Quintanar, tampoco hay fiestas de San Cristóbal en Quintanar este año, pues porque no se puede, pero el año pasado estuvimos haciendo 8 Magazine desde allí, y este año, por cierto, aprovecho para anunciarlo, el lunes estaremos en Quintanar sin fiestas. Eso sí, estamos viendo la imagen de San Cristóbal saliendo de la iglesia de Quintanar en una procesión que desde luego en Quintanar se vive con mucha intensidad y que procesiona por todo el pueblo y que tiene también una componente, como en muchos otros puntos de la provincia, del folclore, que se incorpora también a la procesión, se baila a las imágenes, y en Quintanar, luego lo vamos a ver, además hay un paso más, una característica particular, Alfonso. Eso es, a San Cristóbal se le tiene mucha devoción, patrón de carreteros, porque lógicamente esta zona es una zona maderera y esos carreteros, la Real Cabaña, recorrían media España con sus cargas de maderas. Curiosamente ahora, muchos de los vecinos de Quintanar son camioneros y transportistas, ¿no? O sea, como han pasado siendo la misma profesión. Fíjate, ese acto de bendición de los camiones y de los vehículos es uno de los que más les ha dolido tener que suspender. Eso es, yo sé que lo han suspendido, esta mañana estaba hablando con gente de Quintanar, me lo han dicho, y dice, claro, como tienen que llevar las ventanillas abiertas, como se concentra mucha gente, ¿no?, la bendición de los coches, por eso mismo también han decidido que no lo van a realizar, ¿no? Entonces, pues San Cristóbal, además, San Cristóbal, su propio nombre dice, portador de Cristo, ¿no?, de ahí lo de la carga. Curiosamente, no sé si habéis dado cuenta que en la Catedral de Burgos hay un San Cristóbal gigante, en muchas de las catedrales, porque dice la tradición que si no ves en la vida a San Cristóbal por lo menos una vez, no puedes subir al cielo.
Entonces, por eso le ponían, y además decía la tradición que era un gigante, y por eso mismo se le representa muy grande, pero además eso, en muchas de las catedrales, para que la gente lo vea y diga, bueno, por lo menos he visto una vez en la vida a San Cristóbal. Y en este caso, bueno, se hace esa contradanza, ese baile ritual que en su momento hacían solamente los hombres. Ahora, bueno, pues en muchos pueblos, en muchas localidades ha entrado ya también la figura femenina de la mujer, y siempre de espaldas, de ahí lo de contradanza, ¿no? Y lo curioso es que tienen que pasar 3 veces, en este caso, por debajo del santo, ¿no? Pues para pedir por algo y para que se supone que te lo concedan. Ahí lo estamos viendo precisamente. Eso es. Estas imágenes corresponden a la celebración del año pasado. La fiesta de San Cristóbal en Quintanar tiene la procesión sin duda como uno de los elementos centrales y más importantes, pero se desarrolla también otro acto, Alfonso, que es la pingada del mayo, que no se hace en mayo, que se hace el día de San Cristóbal. En otros puntos, luego lo hablamos, se hace en el mes de mayo, pero también en Quintanar lo de pingar un mayo tiene mucho sentido, ¿no? En esa zona de Pinares. Mucho. Eso se hace en la Cerrada del Tío Poli, que es donde vemos que se hace por tradición. Se dejó de hacer durante muchos años porque hubo un accidente. Lo del pingar un mayo es muy complicado y es muy peligroso. De hecho, allí falleció una persona hacia los años 20, 30, ¿no? Ha pasado en otros sitios, ¿no? Porque como caiga el mayo, pues toda la gente que rodea. Entonces, bueno, pues en un principio, claro, tiene unas connotaciones también mágicas, lo de colocar un pino en el medio de la plaza como protección, ¿no? Y como ofrenda. Lógicamente tenemos una comarca de Pinares, pero mayos también se pingan en otras comarcas, en otras zonas, como veremos por ejemplo el día 5 de agosto en las Nieves, en Espinosa de los Monteros, en las Machorras, y el mayo es, en vez de ser un pino, lógicamente, porque allí no hay, es un chopo, ¿no? Entonces es un poco esa figura de, en un principio, claro, mayo, porque también se colocaba primeros de mayo, pero eso no, como nos digo, no quita para que en otras fiestas, en este caso en Quintanar de la Sierra, por San Cristóbal, ¿no? Lo mismo que en Palacios se pingó también por la Virgen de la Royal y Santa Ana, el día, o se pingará, el día 26 de julio, Santiago o Santa Ana, la Virgen de la Royal, ¿no? También se pingaba un mayo, ¿no? Entonces, bueno, pues... Alfonso, ¿por qué esta tradición está tan extendida, no solo en la provincia de Burgos, en muchos sitios, y además es una tradición muy antigua, ¿no? Sí, porque, a ver, tenemos que pensar que arrastramos tradiciones que vienen de épocas, incluso me atrevería a decir que neolíticas, hasta el punto que, bueno, el culto de la naturaleza es el primer culto que hay, ¿no? O sea, de hecho, las antiguas civilizaciones adoraban al agua, al viento. Entonces, en este caso, es una clara alusión a todos esos dioses que en su momento no poblaran la religiosidad de la gente. Y de hecho, bueno, pues se siguen haciendo incluso ofrendas de un ramo adornado con cintas, con rosquillas o con ciertos productos en determinadas también celebraciones de santos o de vírgenes, ¿no? Por ejemplo, allí estamos en Quintanar, pues la Virgen de Revenga, la famosa Virgen de Revenga, pues tiene también uno de estos ramos, ¿no? O sea, como os digo, todos son connotaciones muy antiguas que venimos arrastrando de civilizaciones anteriores, claro. Nos vamos a despedir, Alfonso, con una tonada que nos habla precisamente del mayo y que redunda en esa idea, ¿no? De que es algo general. Esta música no pertenece a la zona de la sierra, pero hace referencia a otras pingadas de mayo. Eso es, en este caso es mi grupo, Canto Llano, y es un mayo de la zona más alta de la sierra del pueblo más alto de la provincia de Burgos, de Neila. Es un mayo de una fiesta que se celebraba el día 8 de mayo y lo hacían prácticamente las mujeres con las niñas, las mocitas, las mayas, así se llamaban, que son las que bailan alrededor del mayo, ¿no? Eso pasa también en Cabezón, pasa en Torre del Pinar, pasaba en Rabanera, pasaba en La Gallega. En muchísimos pueblos de esa comarca alta de Pinares, pues las mozas mayas, que son las mocitas, las pollitas, las que ya son las adolescentes, pues también con esas connotaciones de despertar de una moza, ¿no? Y despertar de la naturaleza, pues se bailaba de un modo especial temas tremendamente interesantes, como por ejemplo este baile del villano, ¿no? Que ya solamente la palabra decir bailar el villano nos quiere dar idea de la antigüedad que puede tener, porque los bailes de villanos son bailes del siglo XVI y los bailes del siglo XVII, ¿no? Entonces, bueno, pues aunque en este caso en Quintanar por San Cristóbal solo pingaban el mayo, en otros pueblos de la comarca, aparte de pingar esos mayos, bailaban alrededor del mayo.
Pues con esta referencia nos vamos a despedir. Volvemos a encontrarnos el jueves, Alfonso. Muchísimas gracias, como siempre, por ayudarnos a mantener viva nuestra memoria y sobre todo nuestro patrimonio cultural. Volvemos a vernos el jueves, ¿de acuerdo? Que tengas buena semana. Y a ustedes les vemos después de la pausa para la publicidad. Abriremos entonces un nuevo episodio de Mirada Burgati, hoy con unos invitados, unos testigos excepcionales. No se lo pierdan. Estamos de vuelta en 8 Magazine, como les hemos anunciado, abrimos un nuevo episodio de Mirada Burgati. Enseguida, antes vamos a saludar al autor de estos reportajes, Jesús Toledano. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Neca, buenas noches. Hoy estás especialmente contento por el reportaje que nos traes, porque es muy especial por varios motivos. Jesús, nuestros espectadores saben ya alguna parte de esta historia, pero ahora quiero que me cuentes ¿qué van a ver que no han visto en ningún sitio? Si han pasado ustedes recientemente por la zona de las Llanas, o a lo mejor han sido de los afortunados que han participado en la visita a las excavaciones que se están realizando en esa zona, pues habrán visto que hay una gran excavación, que hay actividad, que ha habido vestigios muy interesantes que después interpretará el equipo de arqueólogos municipal. Pero Jesús Toledano primero ha estado en los yacimientos, dentro. La excavación. Nuestras cámaras contigo. Y sobre todo hemos palpado y hemos visto la historia de Burgos, una secuencia histórica. Aquí hablamos de muchísimos aspectos históricos de la ciudad. En retrospectiva utilizamos imágenes, pero estar in situ, abriéndole a la tierra una llaga no muy profunda, pero extrayendo por partes históricas. Fíjate, en el caso de la Llana, su propio nombre nos indica mucho. La Llana o la Plana se escribe por primera vez. ¿Por qué? Porque una ciudad está bajando del castillo, que es donde se ha fundado, y se encuentra con la Vega del Arlanzón. Allí, evidentemente, en una urbe que va creciendo, se van desarrollando usos domésticos, nobiliarios, se van desarrollando una catedral, de una catedral románica a una catedral gótica. Todo eso, ¿cómo no?, en el suelo va dejando rastro, va dejando señales, y lo tenemos ahí, se lo vamos a enseñar a todos los espectadores. El equipo que ha comandado Jesús Toledano es testigo de cómo se extraen en algunos momentos vestigios de diferentes épocas. Lo va a compartir con todos ustedes, pero es que además Jesús Toledano ha decidido remarcar un poco más el contenido de estos reportajes, haciéndote con actores que te acompañan, claro, y que nos ayudan a situar cada uno de los elementos de la excavación en su tiempo y a entender también la historia de ese lugar. Bueno, la historia e incluso el futuro, porque también vamos a estar con el equipo de AU Arquitectos, que nos contarán en la segunda parte de este reportaje hacia dónde va esa llana. Se la está poniendo bonita y eso nos enorgullece porque estaba en franca regresión y degradación. Pero también, gracias al equipo de arqueólogas, con Fabiola Monzón y con Gloria y con todos sus técnicos, podemos tener las piezas, podemos tener todos esos segmentos urbanísticos que han ido apareciendo y que, como muy bien van a contar, nos da una evaluación temporal de lo que haya ocurrido y enseñárselo con actores, recreando los usos a los que estaban destinadas algunas piezas que desconocíamos y sobre todo algunas tendencias, incluso estéticas de una época, que son absolutamente impresionantes. ¿A qué les apetece ver este episodio de Mirada Burgati? Contiene todo eso y algunas sorpresas más que desvelamos en el reportaje. ¿Lo vemos, Jesús? Venga, adelante. Adelante, este es nuestro Mirada Burgati sobre el yacimiento, las excavaciones que se realizan en este momento en las Llanas. Se trata de uno de los espacios más queridos por los burgaleses. Su nombre evoca el momento en que la ciudad baja de la ladera y se instala en la llana de la vega del río Arlanzón. A través de los siglos ha sido muchas cosas. Ha contemplado el abigarrado caserío que se aunaba en torno a la catedral,
ha visto nacer el Consulado del Mar, Llana del Diezmo, Llana del Trigo, Llana de la venta de ropa o la reparación de calzado. A partir de los años 80 se convierte en el núcleo del ocio nocturno burgalés. De aquí muchos ciudadanos tienen sus mejores recuerdos, rincones de este espacio de la ciudad, nombres de determinados bares. Pero luego vino la decadencia, una degradación que obligó a su reforma. Ahora estamos en un periodo de excavación arqueológica y vamos a conocer las diferentes fases, las diferentes historias de la Llana con los protagonistas. Nos encontramos con Fabiola Monzón, historiadora, arqueóloga y una de las directoras facultativas de esta obra. Fabiola, ¿qué tal? Buenas, ¿qué tal? Bien, Fabiola, hemos visto ya la tierra, las entrañas de lo que son las llanas, de esta llana de afuera en concreto, en la puerta de Pellejería, y cuéntanos qué es lo que ha aparecido en esta excavación. Bueno, pues realmente aparecer conocíamos ya después del estudio exhaustivo que habíamos realizado que aquí había existido una serie de casas que están desde la Edad Media hasta el siglo XIX, incluso XX, que es cuando desaparecen estas manzanas, en favor de dejar despejada todo el templo, toda la catedral o templo catedralicio. Sin embargo, lo importante que podríamos decir, aparte de los hallazgos, es que nos encontramos con una manzana y diferentes solares. Eso nos está permitiendo ver un poco el desarrollo de ese entramado urbano y cómo se ha ido desarrollando y solapando a lo largo de los siglos. Podemos ver aquí que nos encontramos en diferentes casas, viviendas, solares, y cada uno de ellos tenía su entrada bien por la llana o bien por la calle Fernán González, con lo cual entre ellos existían también patios y que podían tener sus pozos y comportarse de distinta manera entre unas zonas u otras. Es muy importante la presencia de los pozos, primero porque induce a pensar inmediatamente en vida doméstica y segundo porque siempre nos han hablado de las aguas freáticas que atraviesan incluso el subsuelo de la catedral y por supuesto la ciudad. Y estamos encontrándonos, os habéis encontrado con pozos. Sí, claro, la importancia del agua siempre ha sido fundamental en Burgos. Debemos recordar que Burgos nace en un cerro, pero sin embargo está en la zona baja, regada por amplios ríos. Por la pega del río Arlanzón. Claro, no solo la del Arlanzón, Río tenemos Pico también río el río Vena, que llegaba hasta el brazo, sí, hasta la propia catedral, hasta que se convierte en la propia Esgueva. Todo Burgos, hasta el siglo XIX, estaba también surcado por diferentes riachuelos o esguevas. Incluso por aquí estaba la de Trascorrales. Estaba la de Trascorrales, estuvo la Algevina, etc. Incluso la propia catedral siempre tuvo problemas de agua, que incluso hoy sigue manteniendo. Había algún litigio que, con el Palacio de los Maluenda, hoy archivo municipal, y obliga a hacer la cámara bufa, es una cámara freática para evitar que entren las aguas hacia la catedral, pero dentro de las casas también era importante tener sus pozos para recoger ese nivel freático y ese vivir de cada día. Y también incluso encontramos lo que son las diferentes atarjeas y canalizaciones. En esta excavación podemos ver desde las atarjeas o cloacas de piedra hasta los tubos de cerámica, incluso con sus marcas de alfarero, o los tubos de cemento, y ya algunos hemos retirado también de hierro. Es decir, hemos ido pasando y la importancia del agua ha quedado muy marcada en todo este espacio. Cuando hablamos de las catedrales góticas en general, en Europa y en la época alto medieval, hablamos no desde una concepción actual en la cual tenemos una panorámica de estos magnos edificios, sino de un conjunto abigarrado de casas que se pegan incluso a las fachadas. ¿Podemos sacar esa deducción de esta excavación? Bueno, a ver, esta excavación lo que sí que sabemos es que son casas que estuvieron cerca de la catedral, pero sabemos por la documentación, e incluso estamos viendo ahora algunos restos, que a partir de la catedral románica, y no solo esa catedral, sino también la iglesia de Santiago de la Fuente, que desaparece hasta el siglo XVIII, o la iglesia de San Llorente, que estaba en la conocida por todos, Plaza de los Castaños, eso genera una serie de barrios alrededor. A medida que la catedral románica fue convirtiéndose en catedral gótica y esa gótica se fue engrandeciendo con diferentes capillas, eso motivó indudablemente que fuera engullendo el parcelario medieval. Incluso se habla que cuando se hace la capilla de los condestables, ya en el siglo XVI, lo que hay que eliminar son una serie de casas, incluso parte del cementerio, para construir y para engrandecer esta capilla, con lo cual estamos viendo que a medida que se engrandece la catedral,
van desapareciendo los barrios que había alrededor. Este es el último espigón o el epílogo de esas casas que estuvieron circundando la catedral. Allí teníamos otra manzana también, debemos recordar que estaba el Consulado del Mar también en este lugar. Si te parece, vamos, decía Zorín, lo decía también Machado, que las piedras en Burgos hablaban, nos contaban cosas. Si te parece, vamos a ver algunas de las piezas, precisamente pétreas, que han aparecido. Perfecto. Fabiola, estamos en una parte de la excavación donde vemos ya usos domésticos. Sí, efectivamente. En esta habitación en concreto estamos viendo ya uno de los posibles pozos. En otra de las habitaciones ya nos había salido un pozo que hemos confirmado que es, y esta tiene todo aspecto, pero como nos ha salido recientemente, todavía tenemos que seguir investigando. Debemos hacer hincapié en que todavía estamos en proceso de excavación, no tenemos los resultados concluyentes. También nos están saliendo cerámicas, como estas que están aquí, que nos aparecen en trozos que debemos ir recogiendo, estudiando, pegando incluso, y hasta recomponer la pieza, que es la que nos va a dar más información. Ahí tenemos un lote que nos ha preparado mi compañera Gloria, e incluso está limpiando una de las cerámicas que están incrustadas y tal y como salen, como podéis ver el proceso. ¿Vale? También dentro de esta habitación es muy significativa la presencia de un escudo. ¿Un escudo nobiliario? Sí, un escudo nobiliario que nos está hablando posiblemente de su propietario. A lo largo de la documentación del siglo XIX o XVIII teníamos conocimiento de los diferentes vecinos que había habido en esta zona, pero realmente hemos encontrado un escudo en piedra, que luego podremos ver, y que puede ser de uno de sus propietarios del siglo XIV, y que tal vez, aunque nos falta por confirmar, sería un caballero de la Cofradía de Santiago, y concretamente con Pedro García el Rico, que tenía su casa en San Llorente. O sea, fíjate qué dato más interesante para poder localizar. Te voy a hacer una pregunta importante. ¿En algún momento has pensado, cuando vamos un poquito más próximos a lo que popularmente conocemos la flora, hablamos de Huerto del Rey? ¿En algún momento has pensado que podría aparecer algo de los palacios de Alfonso VI? Claro, debemos tener en cuenta que el germen y embrión de esta zona, de la llana precisamente, y de la plana, que se llamaba así frente al cerro, que era lo que habíamos hablado, tiene el origen en los palacios, pero no solo en los palacios que fueron catedral románica, sino que también estaban los palacios de San Llorente relacionados con esa iglesia. También hay una dualidad de palacios episcopales, entonces se habla del palacio episcopal de Sarmental frente al otro palacio episcopal que estaba situado bajo San Llorente y en la llana, que se conocía como Palacio de los Obispos o Palacio de los Picos. Efectivamente, es una documentación desde el punto de vista arqueológico que no conocemos mucho. Hace muchos años, hacia los años 80, 90 más bien, se hizo una pequeña intervención, se encontró algún torreón que podría ser como parte de esos palacios. Cuando se hizo la obra de la calle, esa de la Plaza Catedral 21, la Plaza San Fernando. Eso es. También encontramos restos que podrían ser de palacio, pero realmente cómo eran unos palacios reales, ¿no?, de un siglo XI. Es muy difícil. Sin embargo, Huerto del Rey nos queda porque todo era una extensión y fue poder real hasta que empieza el Cabildo con la sede catedralicia a acaparar estos solares que luego se van vendiendo a las diferentes instituciones o gentes incluso de grandes medios, que podrían ser los nobles o la burguesía. La burguesía, los infanzones, etc. Fabiola, lo decía yo en una presentación, los burgaleses vivían en la ladera del castillo y llegan a una llana, a una plana, donde comienzan, desde luego, su cotidianidad y van depositando suelos, van formando construcciones. ¿Dónde estamos? Pues mira, ahora estamos en una de las habitaciones singulares desde el punto de vista de que hemos conservado incluso hasta la baldosa de ladrillo. Esto era toda una habitación con un suelo en el que, una vez levantado, todavía nos quedan, mira, hay restos, por ejemplo, que hacían la pared y su perfil, y al levantar existía unas vigas que también se han conservado, unas vigas de madera, un entramado, y estaban asentados precisamente sobre estas piedras que vemos para generar una cámara de aire y que no tuviera contacto ese suelo con la humedad de la arcilla. Lo interesante también no solo es que se ha conservado todo eso, sino que en una de estas piedras, por ejemplo, en el que mis compañeros, al levantarla, descubrieron que una inscripción en latín. Tiene una inscripción
Una Fíjate, inscripción en latín. No, está en castellano, en gótico, pero nos está hablando posiblemente de alguna jaculatoria, etcétera. La pena es que está rota y intentaremos ver si encontramos el resto de trozos. Pero fíjate tú qué interesante que es, hasta lo que reaprovechan realmente nos está dando una información única. Fabiola, si hablamos de personas, de población, estamos hablando de algo consustancial como es el tiempo. Y las piedras, los estratos, nos están reflejando diferentes edades constructivas. Claro, si te fijas, estamos en una habitación que parece un único espacio, pero tenemos dos zonas bien diferenciadas. Aquella, que es la casa que entrarían por la zona de la Llana, con su propia escalinata, como vemos ahí, y esta que entrarían por Fernán González. Debemos tener en cuenta que este paredón no existía, es una obra, esta escalera de 1906. O sea que esta casa se entraría desde lo que es Fernán González. Y si ves los propios muros y sus fábricas, son construcciones muy diferentes. En unos se utilizan unos sillares mucho más homogéneos, en otros mampostería, etc. Incluso tenemos este suelo, que es el único vestigio que hemos encontrado, que seguramente correspondería a una zona de zaguán, etc., porque no tenemos constancia, al menos, de una habitación, una calle que existiera. Sí conocemos otras, como la calle del Sepulcro, que vendría por ahí, o incluso en esa zona que iría la calle Pellejería. Son diferentes los entramados de calles y manzanas, pero este en concreto desconocemos por el momento a qué construcción pertenece. Y también tenemos entre medias, como podéis ver, los diferentes pilares y grandes sillares que se ponía al poste. Recordemos esas casas también que todavía se conservan en los pueblos y en las zonas rurales, con su viga de madera en la zona central. Entonces todo ese puzzle que tenemos que ir reconstruyendo es el que nos está contando cada minuto y cada paso de esta historia. Fabiola, otro de los elementos que ha aparecido, ya lo hizo en el solar del Cid, son los silos. Sí, bueno, los silos realmente es una práctica de almacenamiento del cereal muy común dentro de la Alta Edad Media, que encontramos efectivamente tanto en toda la zona de los primitivos barrios como en la zona del cerro, que es donde estuvo la población inicial. ¿Vale? En este caso tenemos uno que ya se ha empezado a excavar y que nos está aportando un material también muy significativo, que en este momento, a falta de un mayor estudio, podríamos datar siglo XIII aproximadamente, lo que es como basurero, es decir, el que echen basura en él. Y si quieres ahora nos acercamos hasta ver el escudo. Adelante. Fabiola, escudo nobiliario, hablábamos antes de él, cuéntanos exactamente qué representa. Mira, si vemos con detalle, este estaba vuelto tirado, por eso está roto. Sin embargo, vemos aquí la forma del escudo, la cruz de Santiago, efectivamente, media luna, y lo más significativo es la estrella de 8 puntas. Entonces, esto es lo que va a indicarnos el personaje que es el que hablábamos con anterioridad. Enfin, nous sommes à Burgos. Por fin, llegamos a Burgos. Qué maravilla de reportaje, qué interesante, Jesús. Quiero darte las gracias a ti y desde luego a mi compañero Jorge también, pero al equipo que coordina Fabiola Monzón y a todos los recreadores que han participado y que nos ayudan a entender la historia de una forma tan gráfica, tan visual. Yaneca Moreno, que la llamamos, grabamos en HD o grabamos en normal, a todo el mundo. Bueno, pero yo no he ido, me lo he perdido. Todos espectaculares y así ha quedado el producto. Es maravilloso y
y es maravilloso también el material con el que contabais. Jesús, esta es la primera parte de un reportaje que vamos a ver en la segunda. Pues vamos a ver esos usos con los actores que nos recrean aquellos burgaleses con diferentes utensilios que han ido apareciendo. Y sobre todo vamos a ver, decía yo al principio, un concepto estético histórico. Fíjate, en el siglo de oro había una tendencia entre las mujeres, sobre todo entre la nobleza, a ingerir barro para mantenerse más pálidas. Seguramente Alfonso X Ausín, que ha estado antes que yo aquí, sabrá todo eso porque está muy imbricado con lo que es la ropa, con lo que es los diferentes usos domésticos. Pero sobre todo lo dejan reflejado muchísimos escritores, Góngora, Lope de Vega, ahí en el siglo de oro, una amalgama importante de obras literarias que nos hablan de eso, de mujeres que comen barro para parecer más pálidas. Y el equipo de arqueólogas y arqueólogos de la Llana han podido deducir, lo veremos la próxima semana, que eso ocurría allí. Yo como cerámica para mantener mi palidez. Fíjate, Neca, decía Lope de Vega en una coplilla: niña del color quebrado, o tienes amores o comes barro. Casi nada, lo ha dicho todo. Es fascinante. Ha sido un viaje en el tiempo esto, Totalmente, Jesús, totalmente. que vamos a completar el próximo jueves. Entonces no nos puedes acompañar porque tienes otra misión, que no vamos a adelantar todavía, pero que te va a llevar también a otro viaje en la historia. Así que te esperamos, bueno, cuando puedas, pero de momento, la próxima semana veremos la segunda parte de este reportaje sobre el estudio arqueológico de las Llanas, y la siguiente ya nos cuentas la próxima aventura histórica, ¿vale? Muchísimas gracias. Gracias. Tenemos pendiente todavía con todos ustedes la previsión meteorológica, que es tan importante para empezar a hacer planes, ¿a que sí? Aquí la tienen. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, mañana continúa la nubosidad que podría dejarnos precipitaciones débiles. Bajan también las temperaturas. En el norte, cielos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles. Temperaturas mínimas en descenso. 13 grados será la mínima de Villarcayo, donde la máxima será de 24. En Miranda de Ebro, mañana el cielo estará nuboso y bajan también las temperaturas. La máxima prevista será de 25 grados, la mínima de 14. Menos nubes en la zona de la Bureba, donde también bajan los termómetros. En puntos como Briviesca se rondarán los 26 grados y en general soplará viento del noreste y este. Cielos despejados hacia el oeste de la provincia, donde los termómetros también descienden respecto a jornadas anteriores. 28 grados se alcanzarán en Melgar y 27 en Villadiego. Jornada soleada hacia el sur. En Aranda el cielo estará despejado y las temperaturas se moverán entre los 32 grados de máxima y los 14 de mínima. Intervalos nubosos hacia la sierra, donde podrían producirse precipitaciones que en cualquier caso serán débiles. 27 grados de máxima se prevén en Salas, 25 en Quintanar. En la capital, intervalos nubosos en el inicio y el final de la jornada y temperaturas entre los 27 grados de máxima y los 13 de mínima. Y respecto a la previsión del fin de semana, cielos poco nubosos el sábado con 28 grados de máxima, más calor para la jornada del domingo. La máxima rondará los 33 grados y existe posibilidad de tormenta, sobre todo en la segunda mitad del día. Comenzamos la semana con cielos despejados. Nos tenemos que despedir, pero volvemos a encontrarnos mañana. 8 Magazine en verano les acompaña de lunes a viernes. Hablaremos del 10º aniversario del Museo de la Evolución Humana, que se va a celebrar este fin de semana, y demás cuestiones en las que ya trabajamos. Gracias por acompañarnos. Hasta mañana.